Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Hola, le hablo al pastor Víctor Rifo. Para mí nuevamente es un agrado. Quiero nuevamente compartir las enseñanzas del libro de Marcos como lo hemos estado realizando. Hemos estado conversando del capítulo 1. Mostró el Evangelio que en el principio Jesús es el Hijo de Dios. También estuvimos viendo lo que era el ministerio del Bautista, que había sido anunciado también por los profetas. También Jesús, el poderoso, que venía también para cumplir la obra, para cumplir la misión. Vimos algunas características también de Juan el Bautista. Era un hombre humilde, carismático. Fue menos que un siervo porque de alguna forma sentía que él no era digno de desatarle la villa del calzado de Jesús. Pero también él tuvo la bendición de bautizar al maestro de Galilea. Luego ingresamos a todo lo que era el bautismo. Y allí encontramos tres elementos muy importantes, que fue que los cielos se abrieron, apareció una voz, ¿verdad?, de los cielos para decir, este es mi Hijo amado, y también descendió el Espíritu Santo sobre la persona de Jesús. Hoy día nos toca un tema muy interesante en la Biblia, que es acerca de la tentación que sufrió Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él cumplió la ley y también cumplió la voluntad de su Padre. Para eso vamos a usar el texto de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Quiero reiterar entonces de que el ministerio público de Jesús, desde que Jesús nació, Satanás intentó por todos los medios destruir la obra, intentó destruir el ministerio terrenal de Jesús. Quiero explicarlo a través de las tres grandes tentaciones que vemos a través de las Sagradas Escrituras, donde el diablo intentó boicotear lo que era el plan salvífico, es decir, Jesús salvando a la humanidad. La primera tentación es esta que acabamos de leer, cuando el Espíritu de Dios impulsó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. También la segunda, al medio del ministerio, Jesús, la gente, Satanás, impulsa a la gente a proclamar a Jesús como el Rey, es decir, autoproclamarse rey en ese momento para que no cumpliera con el plan salvífico de la salvación. El tercer elemento es cuando Jesús está también en su último momento en el Getsemaní. Allí también está Satanás, donde está impulsándolo, tentándolo, que él de alguna forma deje el plan de la salvación, pero allí el Señor recobra fuerza, se fortalece y dice finalmente que se haga tu voluntad y no la mía, orando a su Padre. Por lo tanto, Jesús
venció la tentación. Quiero hoy día presentarles 3 puntos que son fundamentales de esta enseñanza. Jesús fue tentado para convertir las piedras en pan. Jesús fue tentado para lanzarse del pináculo del templo. Y finalmente Jesús fue tentado para postrarse ante Satanás. El Evangelio de Marcos no nos detalla tanto toda la historia biográfica, cómo se llevó a cabo esta tentación. Recuerde usted que Jesús estuvo en ese lugar 40 días y 40 noches. Y el Evangelio de Mateo nos describe de una mejor forma todos los detalles. Y vamos entonces a leer ese Evangelio para podernos entonces tomar la parte biográfica de este relato. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Este relato sin duda nos muestra lo interesante, que lo llamativo es que el Espíritu de Dios, como nos dice Marco, impulsó a Jesús hacia el desierto. ¿Por qué fue llevado Jesús al desierto? Jesús fue llevado al desierto porque allí el Señor Jesucristo se va a preparar para este gran ministerio que va a venir más adelante. Por lo tanto, quiero hablarles de los motivos de la tentación de Jesús. Pudiéramos decir en esta oportunidad cómo es posible que haya de alguna forma el Espíritu Santo de Dios haber llevado a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. No se olvide, amigo, que todos los propósitos de Dios siempre son buenos y son correctos. Era el momento de la preparación del ministerio de Jesús. Allí Jesús iba entonces a encontrarse primeramente con su Padre. Allí Jesús iba a botar sus primeras lágrimas, su primera intercesión, a tomar fuerza, a tomar fortaleza espiritual, allí a tener un momento muy especial con su Padre. Luego que ocurrió toda esta situación donde Jesús tomó fortaleza en su Padre, vino el tentador para tentarle. ¿Cuál es el motivo entonces de la tentación? El motivo de la tentación, porque Jesús está en el plano humano como siervo. Por lo tanto, el primer elemento que ocurre en la tentación es que Jesús también desarrolla lo que nosotros conocemos como la obediencia. La obediencia entonces al control de su mente, de su cuerpo, de su espíritu. Así nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 8, nos cuenta cuál fue el motivo de esta tentación. Voy a leer entonces para que ustedes puedan darse cuenta cuál fue la causa que Jesús fuese llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto a todos nosotros nos llama mucho la atención, que Jesús tuviese que aprender la obediencia. Pero la obediencia en cuanto a que en ese momento Jesús trabajó fuertemente la oración y el ayuno, y también con ello trabajó su mente,
trabajó su espíritu, trabajó su obediencia, su cuerpo, para resistir toda tentación que vendría por el lado del diablo. También el motivo de la tentación nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesús nos mostró el primer camino de la tentación, Él venció la tentación, porque de esa forma Él se identifica con la humanidad. La humanidad, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, entonces podemos padecer tentaciones, podemos sufrir tentaciones, pero tenemos el camino, tenemos la ayuda, tenemos el refugio. ¿Cómo poder salir entonces de las tentaciones? La tentación más grande comienza en el ministerio de Jesús. Entonces repito que el motivo de la tentación de ser llevado Jesús al desierto, primeramente es para encontrarse con su Padre en la oración, en el ayuno, en la comunión, en esa integridad que Jesús empieza a alumbrar a la gente. El segundo elemento es que allí también Jesús se va a comprometer con su ministerio público. También allí Jesús va a mostrar que aunque va a ser tentado en todo, pero sin pecado, allí también, como dice el libro de Hebreos, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué palabra tan hermosa! Que el Señor nos mostró con su ejemplo, siendo tentado por Satanás, Jesús venció al diablo y por lo tanto nosotros que somos hijos de Dios podemos también encontrar ese socorro, podemos encontrar esa ayuda, esa bendición de Dios. Jesús, amigo, es nuestro refugio en medio de las tempestades, en medio de las tentaciones, en medio de los problemas. Solo confiando en Él podemos salir adelante. La primera tentación en la cual Satanás intenta destruir a Jesús, su ministerio público, y que la humanidad no pueda salvarse, es diría yo, una tentación bien sutil que hace Satanás, porque le hace una invitación. Sabe del estado de Jesús. Jesús ha estado 40 días y 40 noches sin tomar agua, sin comer ningún alimento. Entonces le hace una invitación muy sutil porque su cuerpo en ese momento necesita un alimento. Y le dice entonces que convierta las piedras en pan. Jesús va a responder en ese momento, también recordando la ley de Moisés en el libro de Deuteronomio, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Allí nos damos cuenta entonces de que Jesús está muy fuerte, que Jesús está muy fortalecido, que Jesús está entonces capacitado para salvar la humanidad, por cuanto vence esta tentación, sin duda, de ostentación, para que se rompa con el plan que Dios tiene, su Padre, de salvar la humanidad. Entonces, Jesús está enseñándonos a través de esta palabra que Él está experimentado para todas nuestras debilidades de la vida humana a fin de poder socorrer al hombre. Él está experimentado, sufrió la tentación al máximo, pero sin duda el Señor se fortaleció en su Padre y pudo salir adelante en esta sutil tentación. ¿Qué nos enseña también a nosotros, los creyentes, los cristianos? Que Satanás cada cierto tiempo también viene a tentarnos y viene a probarnos y viene a robarnos la fe, viene a robarnos la esperanza. Él pone tentaciones, Él pone cosas a nuestros ojos, cosas que quizás en algún momento en la parte humana las necesitamos, las queremos, incluso soñamos con poner aquellas cosas, pero lamentablemente a veces eso nos aparta del propósito de Dios, nos aparta de la voluntad de Dios. En cambio, aquí tenemos el ejemplo de Jesús, que a pesar de esta circunstancia, el Señor no se apartó. Entonces, la primera tentación, lo que buscaba Satanás, por supuesto, era que quería que Cristo probara que era el Hijo de Dios por medios equivocados.
Es decir, que convirtiera las piedras en pan. Jesús no había venido a eso. Jesús había venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable y por supuesto con su vida, entregando su vida en el madero de la cruz, trayendo salvación a toda la humanidad, y todos los que miran la cruz en este día alcanzan el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Satanás entonces buscaba por todos los medios sacar a Jesús del plan, sacar a Jesús del camino que lo llevaba a salvar la humanidad, que buscase entonces a través de este espectáculo que él convirtiera las piedras en pan. También Satanás quería que Cristo usara su poder para propósitos personales, para alimentarse a sí mismo. Qué interesante es eso. Buscaba entonces que desviarlo de la voluntad de Dios. Buscaba que Jesús, el Cristo, desobedeciese a su Padre. Si esta tentación, la primera, causaba entonces en Jesús efecto por lo que decía Satanás, entonces la batalla del ministerio de Jesús hubiese entonces fracasado. Jesús no pudo haber salvado entonces la humanidad, no pudo salvar a los pecadores, por cuanto él hubiese obedecido a Satanás para alimentarse a sí mismo en su momento personal. Por lo tanto, esta palabra también nos enseña algo interesante, que nosotros los cristianos, los hijos de Dios que hemos sido llamados a este santo evangelio, no tiene que ver solamente con nuestra propia prosperidad personal, con nuestras propias cosas que a lo mejor a veces son buenas, pero a veces son tan excesivas que incluso se presentan como un ídolo en la vida de las personas. Nosotros somos servidores, nosotros somos personas que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que ir y ayudar a aquellos que están en necesidad, que están sufriendo, porque ese es el evangelio, llevar las buenas noticias. El tercer elemento que Satanás quería hacer con esta tentación, con esta primera tentación de convertir las piedras en pan, es que Cristo confiara en sí mismo y no en Dios. ¿Se dan cuenta la sutileza de Satanás en esta primera tentación? Él quería que Cristo confiara en sí mismo y no en Dios. Ayúdenos a todos nosotros los creyentes a que no confiemos en nosotros mismos, que no confiemos en nuestra propia prudencia, porque muchas veces eso nos lleva al mal, nos lleva al pecado y nos lleva no a depender de Dios, sino que a depender de nuestras propias capacidades. Jesús tenía el poder, Jesús tenía la autoridad, Jesús pudo haber hecho muchas cosas, pero siempre él estuvo sujeto a la voluntad, a la palabra de su Padre. Eso es lo que nosotros los creyentes tenemos que estar siempre sujetos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, para que siempre Jesús sea Señor y Rey en nuestros corazones. Entonces, Satanás quería que Cristo tomara otro camino, que no era el camino de Dios. Él quería que el camino de Dios era, en cambio, el camino de Dios era la fe, el sufrimiento y la cruz. Con la tentación se convertían las piedras en pan. Satanás le decía a Cristo: confía en ti mismo, toma una ruta más corta, aliméntate a ti mismo y al mundo, satisface tus necesidades y las del mundo para que logres la inmediatez de la lealtad de la gente. Satanás buscaba a través de estos elementos destruir entonces el ministerio, destruir la voluntad de Dios, destruir el ministerio de Jesús. La primera tentación entonces, aleluya, fue respondida por Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo, ¿cómo se vence la tentación? La tentación se vence primero poniendo toda la fe en Jesucristo. La tentación se vence que la palabra de Dios sea estudiada, revisada, que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Que cuando Satanás, cuando el tentador venga, la palabra de Cristo esté en nuestra mente y en nuestro corazón para responder con sabiduría ante la tentación. Muchas veces la tentación viene disfrazada, viene algo como un regalo que queremos tener, pero quiero decirle que muchas veces es una trampa del enemigo.
Jesús nos mostró entonces que Él, a través de la palabra, Él venció esta primera tentación. Entonces, las lecciones que aprendemos de esta primera tentación es la siguiente: Dios permite que el creyente sea tentado por el mismo motivo que permitió que Cristo fuera tentado. 1, para probar y demostrar su fe. 2, para fortalecerlo y prepararlo para responsabilidades mayores. Y 3, para mostrar la misericordia y gracia y el poder de Dios en la vida de los creyentes. El diablo ataca en cualquier circunstancia, pero ciertos momentos son los preferidos por Satanás. Después de un paso de consagración a Dios, como la conversión o el bautismo, Satanás siempre busca la forma, la manera de querer entonces destruir a los creyentes. Mantengámonos fieles a Cristo, mantengámonos despiertos en Cristo. Él es nuestro refugio en la tentación. Hace unos par de años atrás hubo un gran accidente en La Minera, en el norte de Chile, donde 33 mineros quedaron atrapados en las extremidades de la tierra, en la profundidad. Cuando ocurrió ese accidente, el gobierno salió para decir de que no había, los ingenieros, la gente experta, que no había ninguna esperanza para esas personas. Por lo tanto, no había que buscarlos porque ya habían buscado los lugares de salida y estaba todo totalmente destruido. Pero la gente que conocía a sus familiares montaron un campamento alrededor de la mina que se llamó el Campamento de la Esperanza. Ellos golpearon puertas, lloraron, gritaron, se mantuvieron en una fe y tenían una seguridad que sus esposos estaban en ese lugar todavía con vida. La historia nos está contando una historia real de nuestro país, de que efectivamente esos hombres estaban vivos y mandaban un papel a la superficie: estamos bien los 33 en el refugio. ¿Qué es lo que finalmente los salvó a esos hombres? Seguramente su valentía, su tenacidad, algunos tenían fe, pero finalmente el lugar donde ellos seguramente alcanzaron salvarse fue el lugar llamado el refugio. Quiero decirte, amigo, que Jesucristo es el único que puede salvar tu vida. Es el único refugio en medio de las adversidades, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Satanás siempre tiene de alguna forma, algunos métodos, algunas formas para buscar siempre la caída de los creyentes. Muchas veces, cuando alguien está avanzando en la vida cristiana, Satanás viene para estorpecer la obra, para de alguna manera destruir ese ministerio. Pero si confías en la palabra de Dios, si confías en el poder de Dios, si crees que Jesucristo, aquel que venció la tentación, que no pecó, que guardó la ley, que obedeció la voluntad de su Padre, tú y yo seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Recuerda que siempre Satanás buscará la forma, la manera de destruir también tu vida espiritual. La palabra de Dios siempre debe ser resistida. La tentación debe ser resistida usando la palabra de Dios. El creyente tiene que estudiar, aprender la palabra de Dios, tomar toda la armadura de Dios para resistir la tentación. Eso es el primer punto que hemos estudiado. Esta tentación, ¿verdad?, que viene de parte del diablo para destruir el ministerio del Señor Jesucristo. El segundo punto es Jesús tentado para lanzarse del pináculo del templo. Allí Satanás quería que Cristo probara que era el Hijo de Dios mediante lo espectacular. Allí también Satanás quería que Cristo tentara y probara a Dios, que debía saltar desde el pináculo del templo esperando que Dios enviara a sus ángeles. Allí Satanás entonces está intentando, ¿verdad?, que Jesús haga algo espectacular, es decir, desafiando el propósito, desafiando la voluntad, la obediencia de su Padre. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de caer bajo esta segunda tentación? Serían entonces que si Cristo hubiese cedido ante esta segunda tentación de lanzarse del pináculo, habría tentado y probado a Dios.
también hubiese violentado y abusado de la voluntad de Dios. También hubiese hecho un mal uso de las promesas de Dios. Esto es muy interesante, porque la Biblia está llena de promesas, de ricas promesas que bendicen la vida de las personas. Y a veces usamos o sacamos elementos o textos fuera de contexto para beneficio personal, para provecho personal. Pero quiero decirle que el sentido de la Escritura, el sentido de la palabra no es ese. El sentido de la palabra es que pongamos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad, que todo lo que nos ocurre es propósito y es voluntad de Dios cuando estamos en la obediencia de Cristo. La Biblia nos va a decir en Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, lo bueno y lo malo. Cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, siempre hay un propósito divino para nuestras vidas, para nuestros corazones. Entonces, cuidado, hermanos, con usar las promesas de Dios, usarlas en forma incorrecta. Entonces aprendemos de esta segunda tentación. El diablo le pide a Jesús que se lance del pináculo del templo. Encontramos entonces que tenemos que tener cuidado. Dios nos ha dado grandes promesas, pero tenemos cuidado en aferrarnos de alguna promesa bíblica sacándola de su contexto. Tercero, el poder de Satanás es limitado. Solo pudo tentar a Cristo a lanzarse del pináculo del templo y no pudo empujarlo ni obligarlo a lanzarse. Entonces allí estamos viendo, porque a veces hay una descripción muy errada, con poca base bíblica, con muy poco desconocimiento de la Escritura. A veces el Satanás es exaltado como una figura casi que lo puede hacer absolutamente todo. Pero quiero decirle que Satanás es un ser creado limitado. No pudo hacer nada, no pudo empujarlo ni obligarlo a que Jesús fuera tentado por la tentación. Amigo, confía en la palabra de Dios, confía en Jesucristo. Él te ha llamado para grandes cosas. Sufrirás persecución, sufrirás tentación, sufrirás pruebas, pero la forma de mantenerse firme y en pie es obedeciendo la palabra de Dios, es creyendo en el poder de Dios. Les puedo asegurar algo, nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero la mayoría de la gente se ocupa generalmente de su cuerpo, de su carne, de alimentarla bien, de ejercicio. Muchas veces está decorada de vanidad también este cuerpo, pero este cuerpo en un momento va a bajar al sepulcro, va a ser polvo de la tierra donde fue sacado. Pero hay algo que la gente está descuidando en este tiempo, que es su espíritu. Cuando no hay un cuidado al espíritu y al alma, entonces el hombre cede normalmente al pecado y a la tentación. ¿Qué tiene que haber en el espíritu del hombre y de la mujer? Tiene que haber oración, tiene que haber ayuno, tiene que haber palabra, tiene que haber comunión con Dios, tiene que haber obediencia. Es decir, el espíritu tiene que alimentarse por la palabra de Dios. Jesús, al comenzar su ministerio público, fue al desierto para alimentarse no de la comida que perece, sino que alimentarse del Espíritu de Dios, alimentarse de la palabra de su Padre, alimentarse de la oración, de la comunión, y eso es lo que el Señor quiere también para nuestras vidas. Y finalmente Jesús es tentado entonces para postrarse delante de Satanás. Si Jesús se postra delante de Satanás, esto tendría también graves consecuencias. Tendría las consecuencias terribles que Jesús se cede ante esta tentación. Entonces Satanás le ofrece los reinos de este mundo, la grandeza de este mundo, la vanidad de este mundo. Pero ahí podemos darnos cuenta que Jesús está correctamente direccionado y le está dispuesto a obedecer a su Padre. Si Jesús cae bajo esta tentación, entonces nadie puede salvarse. Si Jesús cae en esta tentación, Él no puede redimir a la humanidad.
Si Jesús cae bajo esta circunstancia de pecado, entonces Él no puede cumplir la ley, ni tampoco puede cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de caer bajo esta tentación? Sería entonces que Jesús hubiese fracasado su misión y su ministerio hubiese fracasado desde el inicio. Por lo tanto, las consecuencias de caer bajo esta tentación provocaría en Jesús que Él no podría perdonar pecados, no podría ayudar a la humanidad. Pero la victoria fue grande. Cristo resistió la tentación de la única manera posible, haciendo exactamente lo que la palabra de Dios dice. Simplemente obedeció a Dios, nunca salió fuera de la voluntad de Dios. Cristo resistió la tentación y el diablo se alejó por un tiempo y Dios envió ángeles del cielo para ministrarle. Quiero hacer entonces un breve resumen a lo que acabamos de conversar. 3 grandes tentaciones en el desierto, 40 días, Jesús no había comido nada, no había bebido agua. Allí vino el tentador. Primera tentación, Jesús tiene hambre, que convierta las piedras en pan. Si Jesús, repito, cede ante esa tentación tan sutil, entonces Él no puede salvar a la humanidad. Segundo, el diablo lleva al pináculo del templo para que se lance y le también, como el diablo de alguna manera quiere ser un poco bíblico, él le dice que Dios enviará a sus ángeles para que le salven. Entonces el Señor responde con una revelación superior a eso: no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo obedecerás. Entonces allí Jesús, el Hijo de Dios, se hace fuerte ante esta tentación, reconociendo la soberanía y la grandeza de su Padre. Tercero, allí el diablo le muestra todos los reinos de este mundo para que le adore, para que le sirva, para que se postre delante de Él. Pero el Señor también responde con la palabra, diciendo entonces que no aceptará eso, que no aceptará absolutamente de eso, porque solamente su corazón, su vida, estará para obedecer a Dios, para creer en Él, para que el plan de Dios se cumpla a la perfección y Él pueda entonces salvar a la humanidad, salvar a esta humanidad caída, al hombre pecador, al hombre que está perdido. Jesús, con ese sacrificio expiatorio de la cruz, allí Jesús, aquel que no cometió pecado, cargó todos nuestros pecados. El que no cometió pecado, el que no hizo pecado, tomó todos nuestros pecados de la humanidad, tomó todas nuestras enfermedades, las llevó a la cruz del Calvario. Por lo tanto, todos los que miran la cruz y creen en Jesús son salvos. Allí su vida es totalmente cambiada, es totalmente transformada. Amigo, Jesús nos mostró el camino para vencer la tentación. Y el camino es tomar toda la armadura de Dios. El camino es mantenerse vigilante en la oración. El camino es mantenerse vigilante en el ayuno. El camino es obedecer siempre la voluntad de Dios. Allí vamos a encontrar la bendición y vamos a tomar fuerza y fortaleza, y toda obra del diablo va a caer y va a descender al infierno donde debe estar siempre. Amigo, aférrate a Cristo. Hermano en la fe, personas que se están acercando a este camino, les quiero decir que Jesucristo venció al tentador, Jesucristo venció la prueba, Jesucristo venció las obras del diablo, venció al infierno con su poder. Sin duda que este pasaje es un pasaje muy hermoso, en el cual finalmente vinieron los ángeles para servirle a Jesús, para mostrarle de alguna manera que había en ese momento, Jesús necesitaba fuerza porque el diablo también había venido para tentarle. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que sigas adelante, que no te detengas ante una prueba, ante una enfermedad, ante una tentación, algo que te ocurra en el camino. Mantente firme confiando en Jesús. Él es, como decía el libro de Hebreos, aquel que tiene el poder para socorrerte. Jesús te va a socorrer en las más grandes tentaciones, en las más grandes pruebas, si confías en Él. Nunca busques tentar al Señor.
Nunca juegues con el pecado, porque el pecado destruye. El pecado destruye el hogar, la familia, los hijos. El pecado destruye tu vida. El pecado debe estar fuera de tu vida, debe estar fuera de tu corazón. Ahora lo que tiene que estar dentro de tu corazón es la gracia que te ha salvado, la gracia que te ha perdonado, la gracia que te ha dado vida abundante, la gracia que te permite que tú puedas mirar a Jesús como tu gran Señor, como tu gran Salvador. Nunca tengas temor, nunca tengas miedo de las obras de las tinieblas, porque Satanás ya fue vencido, el pecado fue vencido, el infierno fue vencido, la muerte fue vencida. Ahora somos más que vencedores. Jesús ya nos mostró el camino, cómo tenemos que vencer las adversidades, cómo vencer las tentaciones, confiando solamente en la palabra del Señor. Quiero orar por tu vida. Si estás pasando alguna prueba o estás siendo tentado por el enemigo, esta es la oportunidad para poder romper con esas cadenas del diablo y confiar en la palabra de Dios, que te hace completamente libre, te da felicidad a tu vida, te da felicidad a tu corazón. Solo el poder de la palabra puede hacerlo. Solo el poder de la palabra puede transformar tu vida y tu corazón. Solo la palabra de Dios puede alimentar tu espíritu. Solo el poder de la palabra puede hacerte una nueva criatura. Voy a orar por tu vida. Si estás en un vicio, si estás ahí, que el diablo te tiene tomado a través de algún vicio, de una droga, el alcohol, el cigarro, o estás al punto de divorciarte y Satanás está tratando de destruir a tus hijos, quiero decirte que el poder de la palabra de Dios lo puede cambiar todo. El poder, aquel que fue tentado en todo, pero no pecó, venció la tentación, él tiene entonces el poder. Aquel que se sometió voluntariamente y que fue llevado por el Espíritu de Dios para ser preparado y fortalecido, es aquel que sabe que sufrió la tentación. También nos invita y sabe cómo sacarnos de las tentaciones y sabe Él cómo ayudarnos en medio de esas dificultades. Amigo querido, que Dios te bendiga, fortalece tu vida, busca a Cristo, ámalo con todo tu corazón, obedece la palabra de Dios y tu vida será totalmente cambiada, totalmente transformada. Permíteme orar en esta oportunidad por tu vida. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, donde hemos hablado tu palabra. Tu palabra tiene poder y tiene autoridad para transformar vidas y corazones, Señor. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por lo tanto busca confundir a los reyes, a los pueblos, a las naciones, a las personas, a las familias, a los hijos. Busca destruirle a través de vicios, a través de cosas que él va colocando en el camino. Pero en este día hemos hablado de aquel que venció la tentación para siempre y que Satanás tuvo que arrancar y que tuvo que retroceder ante el poder y la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Señor, yo te pido en el poder de Dios que ayudes a estas familias que están, Señor, quizás algunos de ellos sumergidos en el pecado, atrapados por el diablo, atrapados en la tentación. Señor, tu poder los libere, tu poder los cambie, tu poder los transforme, tu poder, Señor, los traiga a una nueva vida. Señor, usted tiene el poder de traerlos del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, para traerlos al reino de la luz. Solamente puede hacerlo su poder, Señor. Señor, nuestra fuerza voluntad no es necesaria, no puede hacer muchas cosas. Pero sí la fe es la que hace todas las cosas posibles. Sí la fe puede hacer un cambio en la vida. Pero no la fe en cualquier cosa, sino que la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Busca a Cristo con tu corazón. Entrega tu vida, entrega tu corazón. Que Cristo salve tu hogar, tu familia. Todo esto lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad.
con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.